Usted sabe cuando alguien hace afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que esa persona en realidad hace en su vida normal. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la persona que dice que a él le gusta cierto tipo de comida, pero a la hora de la hora, cuando lo invitan a comer, ese tipo de comida no la come. Eso es un ejemplo muy básico. Hay otra gente que dice que conocen a alguien personalmente y que han tenido comunicación con esa persona, pero después cuando usted se da cuenta, al enfrentar a las dos personas, la tercera persona dice, yo nunca he conocido a tal persona. Hay un tipo de fenómeno en el ser humano que lo lleva a hacer afirmaciones que no necesariamente son completamente ciertas. Y sin embargo, eso no quiere decir que la persona que lo está afirmando no lo cree sinceramente. Hay gente que cree sinceramente ser inteligente y no lo es tanto. Hay gente que cree sinceramente tener aspectos físicos que son sobresalientes y no necesariamente es la verdad. Hoy Juan se enfrenta a algo parecido y posiblemente cuando él lo estaba escribiendo se estaba enfrentando a algo similar. Ya lo hemos mencionado. Y es la ilusión de que somos hijos de Dios. La ilusión de que ya estamos dentro del club de Dios. Que ya somos parte de su familia. Que Dios nos tiene en un lugar especial. Y de alguna manera, así es. Es una paradoja. Una paradoja son conceptos que parecen contradecirse, pero que al final tienen el mismo significado o llevan a la misma conclusión. Y es que todos tenemos algo especial, por eso es que Jesús viene y nos busca. Todos tenemos algo de valor y es la imagen de Dios en nosotros. Es el aspecto que Dios nos puso a la hora de soplar viento en la nariz del ser humano y decirle, aquí tienes mi imagen, aquí tienes algo mío, tienes la capacidad de tener características como las que yo tengo, características para tomar decisiones, características para amar, características para crear. Eso nos hace especiales. Pero algunos vivimos en la ilusión de pensar que somos parte del grupo de Dios, que somos parte del equipo de Dios, sin serlo. Y eso es lo que Juan nos está explicando hoy. En el capítulo 2 de su primera carta, Juan nos está explicando muy amorosamente lo que esto significa. Léalo conmigo. Bienvenidos a los que nos están acompañando en todas partes. Un placer estar en sus pantallas, en sus manos en este momento, en su teléfono o en sus computadores, cualquiera que sea el aparato donde nos están viendo. Estamos muy, muy contentos de estar con ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 1 en adelante, 1 al 17 posiblemente. Empieza diciendo, mis queridos hijos, y ahí vemos el corazón pastoral de Juan. No sabemos si tuvo hijos naturales, hijos biológicos, pero yo sí sé que tuvo muchos hijos espirituales. Y les dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Esta frase, para que no pequen, es sumamente interesante. ¿Por qué comienza diciendo esto? Yo creo que él hace está asumiendo algo. Está asumiendo de que todos nosotros vamos a pecar en algún momento. Que todos tenemos la capacidad para pecar. Que todos tenemos el gen, el virus que nos pasó el primer hombre, Adán, que no logró su objetivo. En algún momento vamos a pecar. Hablábamos la semana pasada de que todos tenemos algo de oscuridad en nuestra vida. Todos tenemos que lidiar con algo que todavía está debajo de las sombras, del valle de sombra de muerte. Hablábamos la semana pasada. Algo de sombra por nuestro trasfondo, por lo que hemos sido antes, por experiencias del pasado, que nos han formado, o más bien deformado, para seguir pecando, o tal vez por nuestras tendencias del presente, cosas que nos gusta hacer, cosas a las cuales estamos inclinados, o también por tentaciones que nuestro corazón deja entrar para que eventualmente se conviertan en pecado. Todos tenemos algo oscuro. Y Juan dice, mis queridos hijos, de una manera sumamente amorosa, les escribo esto para que no pequen. Y sigue diciendo en el versículo 2, pero si alguno peca,
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Y nos dice, un momento, yo sé que ustedes van a tener esa tendencia a pecar, pero hay una solución para ese pecado. Ese pecado no se va a quedar así. No se trata de una disciplina para que seas mejor. No se trata de ser la mejor versión de ti mismo, que tú puedas lograrlo. No se trata de un esfuerzo humano, porque tu mayor potencial no tiene que ver necesariamente con todo lo que tú puedas, de acuerdo al cristianismo, no tiene que ver solamente con lo que tú puedas lograr, más bien tiene que ser con lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Y él dice, pero si alguno peca, hay solución, hay solución. Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Y es por eso que hoy quiero comenzar hablándoles de esta afirmación que todos tenemos, las cosas que afirmamos y cómo esto va a causar algo en nuestra vida, va a causar algo en nuestras relaciones, va a causar algo con nuestra relación más importante, que es la relación con Dios. Y esta relación con Dios está completamente definida solamente por un aspecto que ocurre en la cruz del Calvario, y es la solución que Él ofrece a través de su muerte. Entonces, la primera cosa que quiero que escribamos es que la solución al pecado está en una persona, no está en una mera afirmación. ¿Y por qué vamos a llegar ahí? ¿Por qué digo esto? Las afirmaciones que nosotros damos, que nosotros decimos, que nosotros promulgamos, muchas veces tienden a llevarnos a pensar que solamente por decirlas, por dejarlas salir de nuestra boca, por expresarlas, van a tener un resultado eterno. Y no es necesariamente la verdad. Es solo a través de la intercesión de Cristo que podemos quitar el pecado de nuestra vida, que el pecado puede no existir en nosotros, o por lo menos no verse en este momento. Él es el intercesor. ¿Quién es un intercesor? Es la persona que se pone en medio, la persona que está enfrente de otra persona diciéndole, no veas a la siguiente persona, yo me voy a poner acá. Es una persona que interviene en favor de otra persona, alguien que se pone enfrente del intercesor y del intervenido, si quiere decirlo de esa manera, para ser el intermediario en el conflicto. Eso es lo que Jesús hace. Con los brazos extendidos en la cruz, está diciendo, no mires a Él, mírame a mí. No mires su pecado, mira el pecado que cayó sobre mí en la cruz. Y esas son sus palabras para el Padre. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Vive siempre para interceder por ellos. Y la posición del crucificado lo ilustra claramente. Jesús extendiendo los brazos como diciendo, no a Él, sino a mí. Esto es más que una simple afirmación, gente. Esto es más que solamente repetirlo una y otra vez para hacernos sentir mejor. No es un deseo profundo de que Dios nos perdone a través de Jesucristo y cada vez que lo decimos ocurre. Es más que una palabra positiva o una palabra de ánimo pasajero. Es algo que tiene que estar engranado en nosotros, en nuestras palabras, pero tiene que ser parte de cómo lo actuamos en la vida. Tiene que ser parte del reflejo que hacemos o que tenemos en la vida acerca de esta verdad que vivimos. Un intercesor provee seguridad. Me siento acompañado porque habla por mí, porque conoce mi caso, o espero. ¿Y por qué conoce mi caso? Lo conoce por lo que ocurre en el versículo número 2. Este intercesor no solamente se pone enfrente entre yo y la persona que me pueda estar acusando o que me podría juzgar,
en este caso Dios. Jesús no solo hace eso, Él conoce mi caso. ¿Por qué? Versículo 2. Como dije antes, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? La expresión más grande de intercesión es ponerse en la posición del otro conociendo lo que ha vivido anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? En la cruz Jesús se convierte en pecado. En Jesús recae todo el pecado del mundo. Y la ira de Dios es la que está con Él en ese momento para ser sacrificado. Ponerse en la posición de la otra persona quiere decir, yo entiendo lo que estás pasando en tu pecado. Yo entiendo lo que estás pasando en tu tribulación, en tu lucha constante. Es por eso que puedo ponerme aquí y defenderte con mi experiencia y mi conocimiento. La intercesión de Cristo es la aplicación continua de su muerte. Es la aplicación continua de la cruz para salvarnos. Día a día, constantemente, Jesús está poniendo frente a Dios, en medio de Dios y nosotros, y diciendo, no lo mires a Él, no mires su pecado, mírame a mí, mira el pecado que recayó sobre mí ese día en la cruz. Pero la intercesión de Jesús va más allá que solo experiencia y conocimiento. Como dije antes, es una intercesión de amor. Y vamos a llegar ahí en unos minutos. Jesús no hace esto solamente porque Él es buena gente. Lo hace por algo mucho más grande, y es el amor. Pero versículo 3, sigamos. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15. Dice Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios. Es así que se conoce que es un cristiano. Entonces, la definición de un cristiano tiene que ver con obediencia, que es fe, en realidad, porque fe es hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, a pesar de que no tiene sentido para mí. Pero yo lo hago. Obedecer no es algo muy popular en estos días. En estos días donde los derechos son más importantes que la obediencia, en estos días donde yo quiero hacer lo que me da la gana, porque yo lo considero así. En estos días donde la verdad me pertenece a mí, porque yo hago mi propia verdad. Si yo digo que yo soy esta persona, yo soy esta persona. Si yo digo que esto ocurre de esta manera, esto ocurre de esta manera. Si yo digo que no soy ni mujer ni hombre, pero que soy planta, entonces soy planta. En estos días nosotros creamos el mundo crea su propia verdad. Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y entonces tenemos un concepto muy errado de libertad, porque pensamos que libertad es hacer todo lo que me da la gana. Es libertad para hacer lo que queremos. Libertad para lograr lo que se nos ocurra hacer. Libertad para llevar a cabo la verdad que creo que es mi verdad, entonces tiene que ser verdad para los demás. Y la pregunta más grande de este mundo en este momento es, ¿para qué obedecer? ¿Para qué seguir las reglas de alguien más? Eso no tiene sentido. ¿Para qué seguir lo que Jesús dice? Si puedo hacer mi propia religión y adorar a mi propio Dios, que se llama yo mismo. Y entonces vemos los peligros de obedecer, porque decimos, si yo obedezco me voy a convertir en un esclavo de alguien, me convierto en el esclavo de Dios. Y es por eso es que tanta gente se está apartando de Dios, del concepto de Dios. Y el ateísmo está logrando tener tanto terreno en la mente de las personas. Una desventaja que podemos decir que tiene la obediencia es que perdemos nuestra libertad. Ya no soy libre. Si no me pertenezco a mí mismo, si tengo que ser esclavo de alguien, quiere decir que estoy perdiendo mi libertad. Por lo tanto, no voy a tener lo que yo quiero. Voy a tener lo que otra persona quiere. No voy a tener, el problema no es tanto no querer lo que yo quiero. El problema es no lo voy a tener cuando yo lo quiera. Y esa satisfacción inmediata que este mundo nos está vendiendo nos lleva a tomar la decisión, no voy a obedecer para hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, si tomamos en cuenta las ventajas de la obediencia, quizás podemos ponerlo en una pesa y en una balanza y decir, ok,
Eso también tiene ventajas, porque la obediencia tiene, la ventaja más grande de la obediencia es que está basada en una relación. Usted no puede obedecer a alguien necesariamente con quien usted no tiene una relación posterior. Si, de no ser así, es un dictador. Es alguien que le está diciendo, o más bien está poniendo sobre usted la carga de lo que él solamente necesita o quiere hacer. Es una dictadura, es opresión. Pero la obediencia quiere decir que ya hay una relación de por medio, entonces hay confianza de por medio. En una relación, si no hay confianza, la relación no es muy saludable, que digamos. Pero en el momento que hay confianza y que hay admiración, que hay respeto, pero que también hay un grado de liderazgo, uno obedece. Esta relación de la obediencia tiene que ver con la complacencia del Padre. El poder decirle que sí al Padre, porque lo amamos. Y nos lleva una vez más a la relación, una de las relaciones más básicas de padre e hijo. El problema en este mundo es que este tipo de relaciones, el concepto de familia, tal y como la Biblia nos lo ha puesto, los roles familiares, tal y como la Biblia nos los ha puesto, están completamente descontinuados en este mundo. Ya no tienen sentido, ya no funcionan para el mundo. Y a la hora que la familia empieza a desmoronarse, tal y como la entendemos, los valores comienzan también a desmoronarse, porque no hay nada mejor que un hijo obedezca a su padre por el placer de ver a su padre agradecido y amado, y que su padre se sienta amado. Esta relación de obediencia, esta relación de padre a hijo, esta relación tan cercana, nos va a llevar a un estado de que estaremos seguros que vamos a recibir lo mejor, porque es lo que la persona me ama quiere darme. No solamente la persona que me ama, sino la persona que está sobre mí, que tiene autoridad sobre mí. Y es ahí donde Juan, poniendo todos estos conceptos de perdón, de obediencia, de pecado, nos los pone como base para entrar en lo que quiere decirnos en estos versículos. Versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Y una vez más, Juan usa palabras súper fuertes, lo cual es extraño si pensamos, pero está hablando con amor, está hablando con ternura, y después está llamando a los mentirosos. Y eso me habla a mí de la firmeza que el amor tiene. Lo firme que tiene que ser nuestro amor, porque algunas veces pensamos que el amor tiene que ser complaciente, que el amor tiene que ser alcahueta y tiene que dejar que cualquier cosa pase. Especialmente en esas relaciones con padres e hijos. Muchas veces están tan corrompidas este tipo de relaciones. Nuestro concepto de familia ha sido tan corrupto a través de los años, ha sido tan corrompido que no entendemos esos roles. Y entonces los padres vivimos para servirle a los hijos, pero los hijos entonces crecen pensando que ellos son el centro del universo. Los hijos crecen pensando que ellos son los que tienen la autoridad en sus manos. Ellos son los que toman las decisiones. Entonces no podemos salir a la calle con los hijos, con los niños pequeños estoy hablando, sin que nos tiren un berrinche y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar los padres. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y Juan está poniendo amor firme. El amor firme que usted y yo deberíamos tener. Es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, se perfecciona, dice otra versión, en la vida del que obedece su palabra. Se manifiesta plenamente el amor de Dios. Es una vida abundante, lo que hablábamos la semana pasada, o la primera semana. Es una vida plena. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, dice Juan. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió.
Somos gente de declaraciones. Somos gente de afirmaciones. Eso es lo que somos las personas. Todos tenemos una declaración que dar, o muchas declaraciones que dar a lo largo de nuestra vida. Y esas afirmaciones, esas revelaciones orales que damos, esas declaraciones, van a revelar muchas cosas. Van a revelar principalmente lo que creemos. Porque lo que decimos, las afirmaciones que decimos, las declaraciones que decimos de algunas cosas en particular, dicen lo que creemos. ¿Cuáles son las cosas más profundas en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que creemos? En algunos casos. Ahora, cuando declaramos algo, decimos que algo es importante para nosotros. Usted ha conocido gente que repite y repite alguna cosa, lo mismo. Especialmente gente en la televisión o en los programas de YouTube y demás. Gente que repite las mismas cosas es porque son importantes para ellos. También declaramos cosas que marcan nuestros valores. Son importantes porque es el valor, nos da valor. Le ponemos un valor a lo que estamos diciendo. Y estas cosas revelan cuánto sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, esto no es cierto en todos los casos. Porque tanto como las afirmaciones revelan lo que creemos, nuestras creencias más profundas también revelan nuestra ignorancia más profunda. ¿Y qué quiero decir con eso? Algunas veces decimos cosas que creemos que son importantes para nosotros, pero que en realidad solamente estamos repitiendo. Solamente escuchamos a alguien decirlo. Y esto es tan común, gente. Escuchamos a alguien decir algo y nosotros lo repetimos otra vez, especialmente con las noticias. Porque información es poder. Y nos encanta tener ese poder. Y sin embargo no sabemos utilizarlo. Porque creemos que estamos diciendo algo que creemos, pero en realidad estamos diciendo algo que solo estamos repitiendo. Entonces, creemos que es importante para nosotros. Nos gustaría que definiera nuestros valores, pero en realidad no sabemos ni cómo funciona. Y entonces hablamos de que si es necesario vacunarse o no, pero no sabemos, no tenemos suficiente información. Tenemos una opinión, pero una opinión que no es necesariamente nuestra. Y nos encanta hablar acerca de la política y la religión en el mundo y la guerra en Ucrania y la guerra en Israel. Y nos gusta dar opiniones, pero no tenemos una definición clara de qué significan. Y entonces una aseveración de este tipo, una afirmación de este tipo, revela cuán ignorantes somos. Ahí es donde está Juan en este momento. Y les está diciendo a la gente a la que les está escribiendo, cuando ustedes afirman que conocen a Dios, y no aman, están mintiendo. Afirmar que conocemos a Dios no es lo mismo que probar que sí lo conocemos. Hace muchos años, mientras estaba en los primeros años de universidad, salí de la universidad, caminé hasta la parada del autobús donde tenía que volver a casa, y mientras estaba caminando vi un grupo de gente en un parque grande en medio de la ciudad, de la capital en Costa Rica, y me escabullí en medio de la gente para darme cuenta que era una actividad pública. Estaba el presidente de la República y también estaba el rey de España en ese tiempo, el rey Juan Carlos. Y yo, wow. Más adelante, por muchos años, yo dije, yo conozco al rey de España. Es una aseveración bastante fuerte. La cosa es que hay algo de cierto, pero revela también mi ignorancia, porque yo no lo conozco, yo lo vi, pero nunca he hablado con él, yo no tengo una relación con él. Y eso es diferente. Escuché de él, lo vi de lejos, ni siquiera le di la mano para saludarlo. Eso es lo que está criticando Juan. Revelamos nuestra ignorancia cuando decimos que conocemos a Dios y no caminamos con Él. Porque nuestras afirmaciones crean una imagen de Dios que es ideal. Dios es ideal en mi vida. Yo tengo una relación con Dios que es ideal. Es alguien de quien podemos hablar, pero en realidad no lo conocemos.
Podemos hablar de cualquier persona. Yo puedo hablarles de cualquier persona popular en este momento, del presidente, de las estrellas de cine, de los cantantes. Pero si no los conozco, cada vez que hablamos de Dios, lo estamos representando de una manera particular. Pero también nos estamos representando a nosotros de una manera particular. Entonces, cada vez que decimos yo sigo a Dios, pero demostramos con nuestros actos, con nuestros hechos, otra cosa. Con la manera de tratar a las personas, demostramos otra cosa. Con la manera de tratar los problemas, demostramos otra cosa. Con la manera de hacer vida diaria, con la manera de trabajar, con nuestra ética de trabajo, con la manera de ver el entretenimiento, con la manera de usar nuestros recursos. Si eso no da gloria a Dios, estamos mintiendo, es lo que dice Juan. Lo que dices que eres cuando mencionas a Dios es lo que la gente cree que Dios es. Cuando decimos somos cristianos, seguimos a Cristo, soy discípulo de Cristo y estoy haciendo cosas que no tienen nada que ver con Cristo, le estamos diciendo a la gente, Dios es un mentiroso. Y tú eres un mentiroso también. Desafortunadamente, cada quien hace su propia verdad en este mundo, en el 2024, y no necesariamente estamos representando a Dios de la mejor manera. Tus afirmaciones hacen que la gente confirme que conoces a Dios o hacen que la gente confirme que estás mintiendo al respecto. Si le preguntas a 5 de tus mejores amigos que no son de la iglesia, que no son cristianos, ¿cuál es su manera de ver a Dios a través de ti, a través de lo que tú dices? ¿Qué te responderían? ¿Qué dirían? Si no hablas con verdad, no hablas de parte de Dios. Es tan fácil como eso. Santiago 3:11 dice, de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Es imposible. Y entonces sigue Juan diciendo, queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, y nos está diciendo de qué se trata este mandamiento, de qué se trata decir que sigo a Cristo. Es un mandamiento, no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. El principio es Juan 1:1, lo leímos hace un año atrás. En el principio era el verbo, era Cristo. Es el principio del reino, es la llegada del rey, de lo que Juan está hablando. Desde el principio ustedes ya tienen este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y el mensaje que ya oyeron está en el capítulo 13 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y Jesús diciendo, les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ustedes también deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese es el distintivo de cualquier discípulo de Cristo. Por otra parte, dice Juan, lo que escribo es un mandamiento nuevo. Ya lo conocen. Ya Jesús les ha dicho lo que Él viene a hacer. Él es el Dios de amor. Y viene para que ustedes se amen los unos a otros. Pero dice Juan, este es el mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Tienen que ser en las dos. Tiene que haber paridad. Tiene que haber consecuencia. Tienen que ser parecidos. Tiene que haber algo que los distinga y que se parezca. Si usted camina como Cristo, usted debe parecerse a Cristo, obviamente. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y la luz ya brilla. Y ya brilla la luz verdadera. Y esa es la diferencia. O caminamos en tinieblas, dijo la semana pasada, o caminamos en luz. Y entonces viene el versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Hablamos extensivamente la semana pasada acerca de la oscuridad y de la luz. Ya hemos hablado de eso. Déjeme parar aquí y solamente recordar que Juan ha mencionado 3 veces esta frase, el que afirma, el que dice, el que abre la boca para mencionar, para declarar esto, y él lo dice 3 veces. El primero dice, el que afirma que conoce a Dios, pero no lo obedece, es un mentiroso.
La segunda, el que afirma que permanece en Él, tiene que vivir como Él vivió. Tiene que ser una copia de Jesús. Y el tercero que acabo de leer, el que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. ¿Qué quiere decir todo esto? La segunda cosa que quiero que usted escriba ahí en sus notas. No puedes seguir afirmando que vives el tipo de vida que no quieres aceptar. No puedes. Porque seguimos diciendo que seguimos a Cristo, pero no queremos rendirnos ante sus mandatos. No queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no podemos hacer esto. No podemos seguir solamente diciendo y no viviendo lo que estamos diciendo. Él lo ilustra más en el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y ahí es donde nos dice, luz y oscuridad, de esto se trata. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada de lo que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Una vez más, la semana pasada fue muy claro. La oscuridad no solamente tapa todo lo que nosotros no queremos que nadie vea, que Dios no vea, que los hermanos no vean, que nosotros mismos no podamos ver. Lo que hacemos es tropezar en esa misma oscuridad. Es un vicio, es un ciclo vicioso del cual muchos de nosotros no podemos salir. El problema con esto es que seguimos afirmando que seguimos a Dios, pero seguimos metidos en la oscuridad. Y es por eso que la tercera cosa que tenemos que ver es afirmar que sigues a Dios no demuestra obediencia. Amar a los demás demuestra tu obediencia. Y son dos cosas diferentes. Ahora parece que escribe a sus lectores para decirles, este es el punto. Este es el punto al cual hemos llegado. Aquí es donde se cruzan los caminos. Aquí es donde, dije la semana pasada, donde las llantas se encuentran en la carretera. Aquí es el mero momento de verdad. ¿Eres o no eres? Porque si sigues afirmando que sigues a Dios y no demuestras obediencia, no estás en el camino de Dios, no estás en la luz. Esa obediencia se demuestra a través del amor hacia los demás. Juan nos va a introducir dentro de poco al concepto de que Dios es amor. Pero aquí nos está recordando la parte más práctica del asunto. El pragmatismo del amor, la parte práctica del amor tiene que ver con servicio, con actos de sacrificio. Y Él ya nos lo dijo antes. Ese es el acto de sacrificio más grande. Y les estoy escribiendo para que no pequen. Porque el acto de sacrificio más grande fue el que quitó todo el pecado. Y es la muerte de Cristo. Y entonces tiene un pequeño verso, un poco más poético. Tal vez era como una canción o como un poema que les escribe a sus lectores, Juan. Y parece también que les escribe de acuerdo a su grado de madurez espiritual, porque dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, versículo 12, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, y les recuerda lo que Jesús ya logró en la cruz. Alumbró su oscuridad. Les escribo a ustedes, padres, versículo 13, porque han conocido al que es desde el principio. Entonces les recuerda también lo que ya nos dijo, lo que les he dicho desde el principio, el mandamiento que ha estado desde el principio. Y estos padres son los que han pasado ese mandamiento, ese legado de la fe. Y hace como un resumen. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre y han recibido ese legado que sus padres les han pasado. ¿Quién le pasó a usted el legado de la fe? A través de la afirmación de quién usted se dio cuenta que Jesús es real. Es esa persona que le habló de Cristo y esa persona que tiene suficiente testimonio como para que usted diga, sí, yo veo a Cristo en esa persona. ¿Quién fue? Es su pastor, tal vez. Es un hermano de la iglesia. Tal vez es un niño con una fe sencilla.
Tal vez es alguien que usted no ha vuelto a ver en su vida, no sé. Es un legado recibido y que nos ha hecho crecer en la fe y nos ha hecho actuar en la fe porque lo hemos escuchado y lo hemos visto, tal y como lo dijo al principio, en el capítulo 1 Juan. Y termina diciendo, una vez más, hace un resumen: les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y el versículo 15 nos lleva a la parte que confronta más y dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y alguien me puede decir, pero ¿y Juan 3:16 qué pasó? Porque de tal manera amó Dios al mundo y Dios amó al mundo. Entonces yo amo al mundo también. Yo creo que son conceptos diferentes. La diferencia entre cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es a la humanidad, a cada persona. Cuando Juan está hablando del mundo, está hablando de los errores de la humanidad o de los horrores de la humanidad, del pecado de la humanidad, de las fallas de la humanidad. La frase es un cliché, esta frase. Dios ama al pecador, no ama al pecado. Eso lo resume. Y termina diciendo, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y entonces nos dice, esas son las cosas feas, las cosas horribles que hemos creado nosotros los seres humanos a raíz de nuestro pecado. Y está el versículo 17, otro de los versículos más conocidos de la Biblia. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa esto de hacer la voluntad de Dios? En los pocos minutos que me quedan, quiero decirle de qué se trata esto. Porque hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a Jesús, tiene que ver con lo que amamos. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué son las cosas a las que les das tu tiempo, tus recursos, tu atención? Porque lo que amas no solamente estará en tus afirmaciones, en lo que dices. Lo que amas también estará como una prioridad en tu vida. Va a ser una prioridad. Vas a sacrificar por ello. Vas a dar lo mejor que tienes. El mejor sacrificio que puedas dar, lo vas a hacer por amor. Y estas son algunas cosas. Algunas cosas que amamos son posesiones. Y eso es lo que tengo. Las cosas que me pertenecen. Lo que he logrado, lo que he adquirido con mi propio esfuerzo, con mi propio dinero. Yo me gané esto, yo construí esto por mí mismo, yo lo tengo. Tiene que ver con carros, con casas, con computadoras, con camisas, con marcas, con todas las cosas que yo tengo. Es el orgullo de llevar a alguien a mi casa y decirle, esto yo lo logré por mí mismo. O aquello que no tenemos, y la frase característica es, yo sería feliz si solamente tuviera, si solamente pudiera tener, si solamente pudiera comprar. Otra frase característica para la persona que ama sus posesiones es, yo pagaría lo que fuera por tener eso. Y tal vez a usted le ha pasado. Usted no debe tener mucho necesariamente, no tiene que tener mucho. Usted dice, pero yo soy pobre, yo vivo en un lugar sumamente humilde. Pero hay cosas que usted ama, que usted posee. Y posiblemente, entre esas cosas está lo que usted más ama. La segunda cosa son pasiones, o placeres, perdón. Amamos los placeres de la vida, es lo que me gusta. En donde me siento bien, lo que me hace sentir bien. Mis hobbies, mis entretenimientos, mis comodidades. En el lugar que estoy cómodo, eso me hace sentir súper bien, me hace sentir acomodado. Es lo que me encanta de la vida. Es el mojito que me puedo tomar sentado en una hamaca y disfrutarlo. Son mis juegos, mis juegos de ajedrez que voy cada semana. Son las pasiones de mi vida. La frase característica para esta persona que ama sus pasiones es, yo no puedo vivir sin hacer eso. Yo no veo mi vida sin hacer eso. Y voy a hacer un sacrificio de lo que sea por sentirme así,
por cómo me hace sentir esto, por mis adicciones. Yo hago un sacrificio. Yo hago un sacrificio para ver lo que tengo que ver en el teléfono a escondidas cada noche. Yo hago lo que sea por eso, porque son mis pasiones y yo amo eso. Yo le pongo un sacrificio a todo eso. Alguna gente ama sus programas en cambio. Y eso es lo que hago, las cosas que hacen. Y están ocupados todo el tiempo. Eso tiene que ver con mis carreras, con mis proyectos, con el trabajo, con la iglesia. Voy a la iglesia todos los días y trabajo en la oficina y hago también cosas durante el fin de semana en los servicios. Yo hago lo que sea y eso es lo que me da identidad, lo que le da identidad a la gente. Porque lo que hago dice quién soy. Soy un vendedor, soy un ingeniero, soy un carpintero. Y ponemos nuestra identidad en esas cosas. Esa gente dice, amo lo que yo hago. No podría ser yo mismo sin lo que yo hago. Y por eso le doy mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a esas cosas. Otros aman sus pensamientos. Y eso es las cosas que creen. Están arraigados profundamente, los tienen arraigados dentro de sí mismos. No nos han aparecido, ahí está, los pensamientos. Son las convicciones más profundas de la vida. Son las cosas que guían nuestro diario, las cosas que nos impulsan porque creemos profundamente en ellas. Son cuestiones de religión, de filosofía, de cómo criar a los hijos, cosas que creemos que están engranadas en nosotros mismos, el valor de la vida, el valor de la amistad, el valor del trabajo. Son convicciones. Cosas que creemos y sacrificaríamos lo que fuera por defender lo que creemos. Y algunos de ellos se convierten en estrictos religiosos. Y algunos defienden lo que creen a capa y espada porque es lo que aman. Otros defienden sus políticas, es las cosas que apoyan. Las causas que van más allá de ellos mismos. Y la pantalla no va conmigo porque va retrasada. Pero aquí están mis pensamientos y mis políticas. Son las causas que van más allá de mí mismo. Las caridades, los movimientos sociales o espirituales. Y la vida solamente tiene sentido cuando apoyamos estas causas. Hay otras causas, pero no son las mías. Y estas son las que importan. Y entonces llegamos al último. Y son las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la voluntad de Dios. Que amemos a los demás. Es la gente. A pesar de lo que hagan. A pesar de lo que crean. A pesar de cómo nos respondan. A pesar de lo que digan. O a pesar de su apariencia. O de su estado social. A pesar de dónde vivan, o de qué idioma hablan, o de por cuál partido político votan, amarlos. Y este tipo de persona dice, si amo a Dios, si digo que amo a Dios, también amo a los demás. Una frase característica es, mi vida solamente tiene sentido cuando obedezco a la persona con la que tengo una relación y tiene autoridad sobre mí y me salvo de mi pecado. Este es el sentido de mi vida. Y este amor por las personas es del cual está hablando Juan. Ilustrado de una manera increíble está en Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le da las reglas a Israel de cómo seguirle. Les recuerda qué significa seguirlo a Él. Y esto es lo que dice. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, el gran Shema es lo que les está dando. Escucha, Israel. Esto significa Shema, escucha. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le agrega más adelante en Mateo 22, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el tipo de amor, ese es el tipo de relación que Dios quiere.
Es el tipo de amor que Jesús le preguntó, del cual Jesús le preguntó a Pedro ese día en la playa. ¿Me agapas? ¿Me amas con todo el corazón? ¿Tienes un compromiso de amor conmigo? Ese tipo de amor para con Dios. Y después nos está diciendo de alguna manera, ama a tu prójimo. Dale a tu prójimo lo mejor de ese amor. No por nada, los grandes teólogos ingleses, los Beatles, dicen, todo lo que necesitas es amor. All you need is love. Porque sí, es lo que dice Jesús. Después sigue diciendo en el versículo 6 de Deuteronomio 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras, no seas insensato, no las digas. Eclesiastés dice, no te acerques a Dios para hablar, tranquilo, más bien acércate en silencio. Y Dios le está diciendo a Israel que se graben, antes de afirmar cualquier cosa, grábense estas palabras en su corazón. Y el versículo 7 es el que nos da el punto de acción. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Uso este texto cuando dedicamos niños a Dios en nuestros servicios en la iglesia, porque es el mejor ejemplo de lo que Dios quiere para los padres. No solo hables del amor que me tienes, no solo hables de la relación que quieres tener conmigo, no solo hables de cuán grandioso yo soy, practícalo cotidianamente en tus relaciones más importantes y refléjalo a las personas más importantes en tu vida. Sé una influencia clara de quién yo soy, es lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo Dios. Sean una influencia clara del amor que yo les he dado. Ese amor que yo puse en la cruz de intercesión, úsenlo también para interceder unos por otros. Ese amor claro que yo les di en la cruz para morir por ustedes, úsenlo a la hora de sacrificarse unos por otros, de servirse unos por otros. Y Juan nos dice, antes de hablar, antes de emitir una afirmación, asegúrate de que tu corazón ame a Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda posesión, por sobre toda pasión, o por sobre todo programa, por sobre todo pensamiento, por sobre toda política. Amen a las personas. Amen a la persona de Dios. Porque Él nos va a decir más adelante, Él nos amó primero. Nos vemos la próxima.